Bueno, atención, el tema tarifas es noticia como casi todos los días, Sí. y la cuestión está bastante complicada. ¿Te acordás que en algún momento decíamos, antes del receso de invierno, bueno, se termina la feria judicial, se junta la corte, define y tenemos... bueno, está cada vez más lejos de tener esto una definición y cada vez más lejos de estar esa definición cercana a lo que pretende el gobierno. Y en el medio, bueno, los consumidores, nosotros, vos, Goro, que están ahí todos, pago, no pago, pagué, ¿qué va a pasar con lo que pagué? No me llega la boleta, ¿qué pasa con...? Bueno, una incertidumbre total. Ahora vamos con Goro a analizar la situación, pero está Gabriela Sagordo con un experto a ver cómo analiza la situación y qué puede pasar, porque hoy el tema está en debate en el Congreso y la oposición está fuerte en el sentido de anular directamente el tarifazo, ya sin pasar por la Corte, anular todo, y están juntando fuerzas, están juntando votos y la tiene difícil el gobierno hoy en el Congreso. Gabriela Sagordo. Sí, Daniel, tal cual lo decías vos, los consumidores en el medio sin saber prácticamente qué hacer, ¿no? Y qué es lo que va a pasar con las tarifas. Por eso estamos con Damián Dipache. Él, bueno, acaba de escuchar lo que dijiste y, bueno, la pregunta concreta es ¿qué va a pasar? ¿Esto ahora se define en el Congreso? ¿Cómo sigue? Bueno, la realidad es que tenés un fallo de la Corte pendiente respecto de si realmente se acepta este 400% de aumento para luz y gas. Y ahora se suma que a las 10 de la mañana se juntan la oposición, tanto el Frente Renovador como el Frente para la Victoria, para tratar de establecer algún acuerdo para llevar una ley al Congreso. En esta reunión la realidad es que se dirime algo importante, porque el proyecto que estaría más fuerte es el de Héctor Recalde, que plantea una suspensión de 180 días. Imagínate que es la mitad de un año para una cuestión que ya viene muy demorada. Estaríamos hablando que además previamente habría una audiencia pública para que los diferentes organismos de defensa del consumidor puedan plantear frente a las subas que plantea el gobierno el criterio con el cual se ha subido este cuadro tarifario. Por lo cual yo te digo que se abriría un triple frente, ¿no? Sí, por un lado, también la cuestión judicial, por otro lado, la legislativa, la ejecutiva. ¿Cuál prevalece? Bueno, en realidad, en principio, si estuviese un fallo de la Corte, obviamente prevalecería eso, pero ante un proyecto de ley que se plantea en el Congreso, claramente el Ejecutivo debería asumirlo, salvo que el presidente de la asociación lo termine vetando, ¿no? Pero imagínate que en principio los 2/3 estarían reunidos como para que este proyecto esté en firme para elevarse al Congreso. Daniel, Romina, Damián los está escuchando, si quieren hacerle consultas desde estudios. Sí, obviamente, Damián, gracias por atendernos en la mañana. Ponernos en lugar del consumidor que está con la angustia lógica que genera la incertidumbre, porque por un lado muchos pagaron, no saben qué va a pasar con eso. Otros no pagaron, tampoco saben qué va a pasar. Algunos no reciben directamente la boleta, por ejemplo, del gas. Entonces, si muchos dicen, bueno, si no recibo la boleta, la empresa no cobra, me va a cortar el servicio. Pues tampoco es una situación, puedes decir, no recibo la boleta, no pago. Bueno, en algún punto decís, está bueno. Pero las consecuencias... Y las consecuencias, porque tampoco una empresa puede funcionar así. ¿Qué va a pasar? La incertidumbre es lo que genera mucha angustia. Y sin servicios de ese tipo no se puede vivir, Damián. Sí, la realidad, Daniel, es que para mí es un perder-perder en esta situación. Básicamente porque si vos lo ves desde el lado de la empresa, incluso con aumentos, el gobierno lo que está argumentando es que en el caso de la luz llegaría al 35% de lo que generan los costos de generación. En el caso del gas, con aumento de ese 400% era el 75%. El resto obviamente lo subsidiaba el Estado. En esta situación estamos en un escenario peor para el caso de las empresas. Pero para el caso del consumidor, claramente el impacto fue enorme en un escenario donde, vos fijate que en el caso de que la Corte falle a favor de las empresas, esas facturas no pagas además vendrían con intereses, porque las empresas tenían el derecho de cobrar intereses sobre esas facturas que no pagaron. Y otra cuestión importante, nosotros que analizamos el consumo, la realidad es que el consumo venía muy deteriorado. Y fíjate que en esta semana en consumo masivo las ventas se incrementaron 2% frente a grandes superficies que habían caído el mes pasado el 16%. Ahí claramente te das cuenta de cómo el impacto de servicios de factura en el consumidor argentino impactó en el prescindir bienes como alimentos y bebidas tan básicos para una canasta básica familiar, ¿no?
Claro, y mucho tiene que ver también el tema, obviamente, de las tarifas. Si te vino la factura de gas y pagaste 2.000 pesos, por ejemplo, o 3.000 en su momento, Claro. obviamente lo sacaste de algún lado, tuviste que restringir, porque no es algo que en general al 90 o por ahí al 95% de la familia no le sobra ese dinero. No, tal cual. Y ahora digo, como decía Damián, ¿no? Que se aumentó un poquito el consumo porque la gente no solo no tuvo que pagar con aumento, sino que no tuvo que pagar nada de nada. ¿Qué va a pasar con la tarifa social? ¿No? Porque digo, la tarifa social, con los aumentos, estaba previsto esta tarifa social, pero cuando los jueces federales rechazan los aumentos, también están rechazando la tarifa social. Sí, ahí, Mariano, lo que tenés es que claramente al rechazar el paquete rechazan todos y la persona que se vería beneficiada con la tarifa social tampoco la está pudiendo recibir. Eso a un sector muy delicado de nuestra sociedad, personas que están por fuera de digamos, el empleo, personas que están en grado de pobreza o grado de indigencia, que claramente no pueden pagar esos aumentos, hoy ni siquiera saben cuál es su escenario, porque esa factura, esa tarifa social se cayó. Hoy directamente la Corte determinó que ni siquiera se puedan enviar esas facturas, ni siquiera se puedan enviar las que estaban subsidiadas con esta tarifa, ¿no? O sea que en este escenario se sigue subsidiando a los que más tienen. Digo, con el freno de tarifa se sigue subsidiando a los que más tienen, en perjuicio de los que menos tienen, digo, de alguna manera. El 87% de la gente paga menos de 500 pesos por mes de gas. Con los aumentos, con los aumentos que fueron anulados. ¿Quién dice ese el dato? Porque yo no gasto nada y el pague mucho más. 87%. Bueno, vos sos 13. Vos estás No, dentro del pero de 13%. verdad. No, pero digo, Y son todo- cifras y a públicas. y todo el Son mundo cifras que- públicas. Digo, a Bueno. mucha gente le vino mucho menos con los aumentos que 500 pesos más. La gente que vive en departamentos chiquitos, digo, Sí. en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría vive en departamentos de 1 o 2 ambientes. Ahí te viene menos de 500 pesos por mes. O sea, si vos lo sacás por día, es 15 pesos por día, digo, que paga el 87%, menos de lo que cuesta un alfajor. Ahora, el cable te sale más de 500 pesos por mes. Entonces, Sí, pero a ver, no todo se suscribe a lo que es No. Ciudad de Buenos Aires. No, Vos por fíjate que supuesto. lo que es provincia de Buenos Sí. Aires, la mayoría, como tiene más lugar, tiene Sí. casas mucho más grandes. Por Sí. ende, mayor cantidad de superficie para calefaccionar. Sí, obviamente. Y no por eso Totalmente. es porque tiene más plata. Al No, y contrario. muchas veces, Goro, No. viven varias familias en una misma casa en el Gran Buenos Aires, por ahí puede ser de 2 plantas, o en un mismo terreno, y viene una tarifa única que es, en este caso, sideral, ¿no? Porque te cobran como si fuese una mansión, pero claro, es una estructura grande donde vive una familia por ahí de pocos recursos con varios integrantes o Sí, varias por subfamilias, supuesto. ¿no? Pero, digo, varios grupos familiares. Damián, ante este escenario, digo, con una inflación creciente y con tarifas congeladas, ¿se puede seguir subsidiando? Digo, subsidiando a los que más tienen, como hacía el kirchnerismo. No, mirá, claramente el tema del aumento de las tarifas era evidente que debería hacerse, Mariano. Ahora, un 400% de aumento ha sido una cuestión, pero un golpe muy fuerte del bolsillo. ¿Por qué? Porque claramente vos viste que todavía tenemos acuerdos paritarios que no cerraron, acuerdos paritarios que han cerrado tramos de 20% de aumento y por ahí otro 10% de aumento en noviembre, diciembre. Entonces, la pérdida del poder adquisitivo del consumidor es del 15%. Ustedes hablaban, bueno, un departamento monoambiente, un departamento dos ambientes. Acá hay algo importante que tenemos que ver, porque claramente el fallo de la Corte fue sobre gas y luz. En el caso del agua ha sido drástico, porque es un servicio, yo digo, en un país donde tenemos agua dulce, a metros de cada uno de nuestros territorios a lo largo y ancho de nuestro país. Fíjate que había tarifas que eran del 20, 25 pesos y se han ido a 400, 600 pesos. Y ojo, que también puede venir un fallo de la Corte sobre el tema del agua. ¿Esto le conviene a la ciudadanía lo que está pasando? No. ¿Por qué? Porque vos ahora tenés tarifas detenidas. Supongamos que el fallo de la Corte diga, bueno, la realidad es que no vamos a aceptar un 400%, vamos a aceptar un 200%. Claramente eso de 200% va a ir a precios. La gestión política de Macri se desgasta, porque obviamente monitorear la economía desde el punto de vista del cuadro de déficit fiscal te genera que esto no tenga ningún tipo de previsibilidad. Ayer el titular de la cartera de Economía dice que la inflación estaría en el orden del 15-17%. Es muy difícil planificar una meta inflacionaria en este contexto, Mariano. Vos lo sabés que sos economista, es muy complejo. Bueno, a ver, el propio gobierno está admitiendo, en off the record, no públicamente, por supuesto, pero está admitiendo que la baja en la actividad económica te hace una baja en la inflación. De hecho, el número que proyectan dar la semana que viene del INDEC
del mes pasado parece que está en torno entre el 2,3, 2,4%, o sea, se está desacelerando claramente la inflación. Ahora, el tema es, ¿se puede comparar, digo, las tarifas? O sea, como vos decías, el tarifazo del agua, que de 20 pesos te pasa a 400, pero esos 20 pesos eran irreales, digo, porque era de tarifas congeladas de hace 12 años. Entonces, digo, uno está comparando también de cifras que son incomparables, porque digo, 20 pesos es menos de lo que te sale un café. No, bueno, no era la manera de salir, evidentemente. Ahora se metieron en el gobierno en un entuerto que no sé cómo va a terminar, pero obviamente tampoco la gente quería pagar eso, que era prácticamente nada. Todo el mundo está de acuerdo que se Sí, y estaba además pagando no es algo equitativo ínfimo. que a alguien le cobren el agua por metro cuadrado y a otros se lo cobren porque tienen Claro, medidor, bueno, por eso. Dani. Pero bueno. No estaba bien, pero me parece que no fue la manera No. prolija o concreta de salir. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, perdón, para cerrar, Damián, dale. Por eso, antes de cerrar, sí, por eso es la audiencia pública, porque Claro. los organismos de defensa del consumidor justamente están planteando, decir, bueno, ¿para cuánto fue el recupero del salario del trabajador para que pueda hacer frente a esas facturas? Esa audiencia pública se tuvo que haber dado antes de este fuerte tarifazo. Entonces, claramente, lo que dice Mariano, 20 pesos era poco, pero ¿cuánto podía pagar el medio de un argentino en un país donde el déficit energético claramente es amplio y las tarifas eran bajísimas? Damián, te puedo sacar un poquito del tema de las tarifas para hacer un punto, porque hay muchas consultas, más allá del tema de las tarifas que llegan a cada rato, vos sos experto en consumo, llegan concretamente mucha gente y muchas familias desesperadas por el tema de los alquileres, ¿no? Con aumentos muy importantes, muy fuertes en el rubro alquiler. En 40%. sí, 40 veces más. Sí. Y es un rubro donde el que está alquilando está un poco cautivo, porque no es fácil salir de un alquiler. Tenés que buscar, tenés que mudarte, tenés que pagar ingreso en otro lado. O sea, implica un costo y una operatoria complicada, y muchas veces terminás aceptando aumentos que por ahí están más allá de lo que el mercado Y renovando dice. el alquiler por 2 años más. Claro, el mal menos malo, Claro. digamos, una cosa así. O la solución menos peor, si querés. Pero termina siendo algo muy angustiante. ¿Ustedes cómo lo ven desde consumidores? Mira, la realidad es que vos tenés que tener en cuenta que tanto para el propietario como para el inquilino está en un escenario de perder. ¿Por qué? Porque el que firmó un contrato de alquiler en agosto de 2014 tuvo en ese año una inflación del 38%, más un 25% en el 2015, más un 30% en el primer semestre del 2016. Claramente para el propietario ese contrato quedó retrasado. Ahora, ¿qué pasa para el inquilino? Lo que se está generando en el nuevo contrato es un ajuste semestral de un 15%, por lo cual tendrías una renovación de un contrato de hasta 60% en el mejor escenario. Lo que vos planteás justamente es un indicador de la Ciudad de Buenos Aires que plantea que en el primer trimestre del año los aumentos fueron anualmente, los nuevos contratos, del 40%, por lo cual estarías en un escenario del 80%. Bueno, lo que está sucediendo en la actual situación es que las familias, frente a la pérdida de su poder adquisitivo y un salario que no puede hacer frente a ese costo del alquiler, están reduciendo su nivel habitacional. O sea, pasan de un 3 ambientes a un 2 y de un 2 ambiente a un 1, familias de 2 o 3 personas que tienen que reducirse porque no pueden pagar ese alquiler. No, y muchas veces problema, esto que incluso, decíamos, Goro, no, mirá, incluso, lo que Dani, decíamos para hace un ratito, que mucha gente directamente dice, bueno, alquilo más en Capital y me voy, no sé, de mi mamá en la provincia de Buenos Aires. Y ahí se da este fenómeno que te decía hace un rato, ¿no? Una casa grande, que en peor. realidad el poder adquisitivo ojo, no es bueno, peor. y se ¿Sabés lo juntan que está ahí. pasando? No solo volver a la casa de los padres, sino matrimonios con hijos. Volver con toda la familia, No, ¿no? matrimonios con hijos separados siguen viviendo juntos. Claro, o sea, sí, es están otro drama, separados sí. y siguen viviendo juntos Claro. por una cuestión económica. Sí, y sí. el otro punto es que si vos te pasas de un 2 ambientes a un monoambiente, por ejemplo, de un 3 a un 2 ambientes, para entrar al nuevo tenés que poner, 4 meses de una. No, es porque una locura. 2 meses de comisión inmobiliaria, más un mes de adelanto, más tremendo. un mes de depósito. Y la mudanza es sí, cara, sí, ¿no? claro, sí. Bueno, Contratar. por eso la gente prefiere, Damián, pagar el 40% o 50% de aumento, permanecer en el mismo departamento y bueno, digamos, pagamos, pero pagamos menos. Y aparte, en realidad, está prohibido las indexaciones semestrales. Claro. A ver, Damián. Sí, en un escenario donde, fíjate que el valor de un inmueble en dólares creció 3,2% interanualmente y el sueño de la casa propia casi se diluyó porque el crédito UBI en un escenario de alta inflación nadie lo va a sacar y el crédito estrella, que es el del Banco Nación, con una tasa del 14% para los próximos 3 años y después una tasa variable,
la realidad que los requisitos implican que una familia tendría que erogar, tener un salario entre los dos de 35.000 pesos. ¿Cuántos argentinos tienen ese nivel salarial, no? Claro, es muy poco. O sea, llegar a ese crédito es imposible. Por eso la solución para muchos es alquilar, alquilar, alquilar y no ven otra opción. El tema es que, claro, es una lucha de necesidades. También el dueño del inmueble tiene sus necesidades, pues le aumentan sus costos, necesita quedarse con un margen. Es complicado, Y además, a ver, si bien están habiendo créditos hipotecarios, Damián, todo esto lleva un tiempo, un proceso. Hoy la oferta y la demanda es mucha, por eso, digamos, algunos cobran el 50% más. El día que haya muchos créditos y tengamos cada uno nuestra casa propia, va a ser diferente. La mayoría. Ahora, si vos calificás para el Procrear, que está muy fuerte lanzando el ANSES, digo, ahí sí es mejores las condiciones, ¿no, Damián? Sí, es verdad, y eso es para personas con cierta sensibilidad económica. Sabés que el Procrear te da hasta 1,5 millones de pesos y subsidios hasta 300.000 pesos, ¿no? No funciona como antes, que podía acceder cualquiera, se le está dando prioridad a familias que tengan déficit habitacional. Pero hay algo importante, porque respecto de el valor de los inmuebles, ¿no? Yo creo que si bien crecieron 3,2% en dólares, el año que viene, ante una situación del crédito en un escenario mejor, esto Mariano quizás lo podés explicar mejor que yo, la realidad que el valor de los inmuebles van a crecer porque el refugio de los argentinos hoy es o en dólares o en ladrillo. Entonces, ante una presión por parte de la demanda en un argentino que se refugió en ladrillo, va a seguir creciendo. Y es hoy la realidad que el estudio que hace la UADE a través de la Comisión del Consejo Económico y Social en la Ciudad de Buenos Aires te da un valor promedio del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires de $2.665. El piso es $2.100 en Valvanera y el techo $3.300 en Palermo, sin contar Puerto Madero, ¿no? Bueno, claro. De hecho, con el blanqueo de capitales, mucha gente que blanquea plata, si lo hace a través de un fondo inmobiliario, blanquea gratis. Entonces, el mercado inmobiliario lo que está esperando es que 4.000 millones de dólares se vuelquen al mercado inmobiliario para así poder blanquear totalmente gratis. Entonces, desde ya va a tener un crecimiento, claro, seguramente en los valores también, y el gobierno apuesta muy fuerte a la baja de la inflación. El gobierno apuesta que en el último trimestre del año la inflación sea de menos del 2%, o sea que sea el 1,5%, termine el 1,5% en diciembre, y ahí sí reactivar muy fuerte los créditos hipotecarios que impulsan, la construcción, que impulsa toda la economía. Sí, ¿no? el tema que hace mucho que no hay, ¿no? Hace muchos años. En algún momento era habitual y era realmente... Y se están flexibilizando. Muy fácil está mejor que antes ahora. Está mejor que antes, pero está lejos de una solución. En algún momento era algo habitual. Bueno, le agradecemos a Damián, agradecemos a Sí, podemos Gabriela. estar hablando 2 horas de este tema, es verdad. Y de otros también, ¿no? Y los vamos también, sacando. tal cual. Bueno, gracias.